Primero que todo, buenos días. Mi nombre es Diego Figueroa, la señora Luz Marina Espitia, pertenecemos a una compañía de contadores. El nombre es EIF Accounting Group. Somos colombianos, somos contadores en Estados Unidos, tenemos las licencias para representarlos a ustedes, a todo cliente local o extranjero, para la parte tributaria en los Estados Unidos. También agradezco a Gustavo que tuvo esta grandiosa invitación hacia nosotros para obviamente darles algún tipo de información general acerca de la parte tributaria en Estados Unidos en el momento que usted como colombiano o extranjero quiere invertir. Temas a considerar en esta presentación, voy a hacer algo relativamente breve y como Margarita lo explicó, si necesitan algo ya más concreto, estamos en el salón de afuera. Temas a considerar y analizar con la inversión en el extranjero. ¿Qué cosas ustedes deben tener en cuenta en el momento de invertir en Estados Unidos? Primero, las oportunidades financieras y comerciales en los bienes raíces en los Estados Unidos, qué implicaciones legales e impuestos van a dar en el momento en que ustedes van a invertir o comprar un predio en Estados Unidos. Y también si hay algún tipo de opción de inmigración o que les pueda dar algún tipo de estatus migratorio, como el abogado Leo lo comentó, es algo que ustedes podrían considerar y puede ser viable. Adicionalmente, también tienen que ser conscientes de que van a haber algunas obligaciones de pagos federales y estatales, y para eso estamos nosotros, para buscar la herramienta eficaz para minimizar el impuesto tributario. Tendencias de la inversión en los Estados Unidos. Esto es un estudio que es reciente, es del 2014, ¿cierto? Los Estados Unidos se ha incrementado drásticamente la inversión al extranjero por los siguientes factores: buenas oportunidades de inversión, de alto rendimiento, de alta utilidad, incremento de la violencia y crimen en países de origen. Tenemos situaciones en Centroamérica y en Sudamérica, que obviamente ustedes lo conocen, que desafortunadamente eso le da un apalancamiento a Estados Unidos para tener una muy buena acción inmobiliaria. Mejores oportunidades económicas y educativas al núcleo familiar, en el caso en que las personas consideren irse a los Estados Unidos a vivir, o relocalización de las personas que trabajan en compañías multinacionales. Esto es algo para que lo tengan en cuenta. De acuerdo a las estadísticas del Buró de Economía, la inversión en el extranjero en los últimos, como lo pueden ver, 4 años ha incrementado drásticamente. Del 2013 al 2014 tuvimos un incremento bastante considerable. Solamente en el 2014 fue la mayor inversión en cualquier país del mundo que se haya establecido en récord. Estados Unidos sigue siendo el país más seguro para tener algún tipo de inversión. Ustedes como extranjeros, quiero que lo consideren. Segundo está Alemania, Reino Unido, Canadá y Australia. Desafortunadamente no hay algún país de Sudamérica en los primeros 10. Ahora sí entramos en lleno. Es importante que ustedes como extranjeros se preparen y generen una estructura eficaz para maximizar la inversión y minimizar el impuesto tributario. En pocas palabras, tener el mayor rendimiento y pagar el menor impuesto legal posible. Esa es la idea. Para estructuras de compra de vivienda o real estate, como ya vieron los varios proyectos, hay varias formas de hacerlo. Primero, lo pueden manejar a título personal. El segundo, por medio de una compañía extranjera, en este caso que una compañía colombiana sea la dueña del inmueble, o constituyendo una corporación. Y la cuarta, y la que nosotros normalmente le estamos recomendando a los extranjeros, constituir una sociedad de responsabilidad limitada, o en Estados Unidos una LLC. Comprar una propiedad a título personal es viable, es totalmente viable. Nosotros como contadores no lo recomendamos por 3 básicos puntos. Primero, si en el caso de que haya una muerte de la persona y ese inmueble esté a título personal, el gobierno le cobra un 40% de sucesión a las personas que están heredando ese predio. La segunda, primero, protección. Es importante que tengan en cuenta que Estados Unidos es un país de leyes. Entonces, cualquier demanda
hacia la propiedad, si de pronto un inquilino, un accidente, hay una demanda, las personas naturales son directamente responsables y van a tener que cumplir con la ley. Y la tercera, que desafortunadamente en algunos países, en el caso de Colombia, existen impuestos sobre patrimonio. Entonces, esto les afectaría a ustedes en el caso de hacer una inversión en el extranjero. En pocas palabras, ¿lo pueden hacer? Sí, es relativamente sencillo. Lo único que tienen que hacer es una declaración de renta anual, pero las consecuencias a largo plazo pueden ser bastante considerables. La segunda es que por medio de una compañía extranjera, sea una compañía colombiana, una compañía de Panamá, una BVI, Virgin Island, cualquier compañía extranjera, compre el inmueble. ¿Es viable? Totalmente, es relativamente sencillo. Esa compañía está en la responsabilidad de hacer una declaración de renta anual, reportando el bien, pero quiero que tengan en cuenta de que cualquier utilidad que genere esta venta, en el momento de venta de la propiedad, tiene un impuesto del 35%. Las compañías extranjeras tienen ese impuesto y no hay opción a bajar. La otra es por medio de una corporación, ¿cierto? Es viable siempre y cuando ustedes tengan la intención de irse a vivir a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como ustedes como extranjeros, si lo generan una corporación, ustedes lo llaman acá como una SAS o comanditas, creo que es la palabra, existe en Estados Unidos lo que se llama una doble tributación. La compañía paga el impuesto y cuando los socios saquen los dividendos o utilidades, tienen que pagar a título personal. Entonces eso realmente no es muy viable para las personas extranjeras. Si ustedes están pensando en ir a radicarse a Estados Unidos, puede ser una muy buena opción. Primero por inmigración, como lo comentaba el abogado, y segundo para un beneficio tributario. Ahora, normalmente la mayoría de personas están buscando es comprar una propiedad para inversión. Nosotros recomendamos lo que se denomina como la sociedad de responsabilidad limitada. Primero, tiene protección a los socios, porque es una obligación limitada. Cualquier accidente, cualquier demanda, solo pueden tomar los activos de la sociedad. Los activos a título personal están protegidos. Es una herramienta bastante importante. ¿Cuántos accionistas pueden ser? ¿Cuántos socios? De 2 a 100. No tienen que ser ciudadanos americanos, pueden ser colombianos. ¿Qué necesito de parte de los socios? Copia del pasaporte y visa vigente. Es lo único que necesito para que una persona pueda ser socia en una sociedad en Estados Unidos. El contrato se puede hacer oral o escrito, lo que llamamos nosotros el operating agreement. Eso nosotros recomendamos que quede escrito, pero si en el caso de que esposo y esposa quieran incluir los hijos, lo pueden hacer un contrato verbal. Cualquiera de los socios tiene derecho a administrar la sociedad, teniendo en cuenta que se haga un documento donde esa persona queda autorizada para manejar todos los activos y cuentas bancarias de la sociedad. En los documentos también cualquier socio puede transferir sus intereses basados en sus necesidades. Realmente no necesita, a menos de que haya una cláusula de que sí tiene que ser el accionista mayor de un 51% para poder transferir. De resto lo puede manejar totalmente bien. Y como hablaban anteriormente, ¿por qué necesita protección? Un inquilino puede ser un demandante y eso es bastante importante. Ahora, ¿qué adicional a esto, qué ventajas tributarias tiene este tipo de sociedades? Primero, que hay muchos gastos que a título personal no vamos a poder deducir, sino por medio de una sociedad. Me explico, gastos de representación. Si los socios van a Estados Unidos, yo puedo incluir como contador los gastos de viaje, algunas comidas, rentaron un carro, fueron al Sogras, probablemente algunas cosas las vamos a poder, fueron a un centro comercial, algunas cosas vamos a poder deducir. Por ejemplo, tengo clientes que compran computadoras, es totalmente viable deducirlo. ¿Por qué? Porque yo necesito la computadora para poder obtener acceso a mi compañía. Entonces son muchos gastos que probablemente en Colombia no les den las ventajas. En Estados Unidos, aparte de que somos un país de que no paga sobre patrimonio, sino básicamente sobre ingreso. En pocas palabras, se puede llevar $10 millones a Estados Unidos, y si ese 10 millones no genera ningún dólar, usted no tiene que hacer absolutamente nada. Cuando esos 10 millones generen $1, usted va a pagar el 15% sobre ese dólar. Entonces es una herramienta bastante. Y adicionalmente somos un país con una historial tributario muy sólido.
no estamos cambiando ni hacemos reformas tributarias cada año. Eso es importante tenerlo en cuenta. En pocas palabras, yo les puedo decir a ustedes, pagan hoy el 15%, se los puedo mantener por lo menos por los próximos 4 años. Normalmente en Estados Unidos, cuando hay cambios de impuestos, es por el cambios de presidente, y por lapsos, normalmente el presidente dura 8 años, 4 se reelige, y las tasas varían muy poco. Probablemente el próximo año, si tenemos un nuevo presidente, puedan subir del 15 al 16, o se puedan mantener o puedan bajar. Pero lo que quiero decir es que no hay un movimiento drástico en impuestos. Entonces eso nos da como una tranquilidad de que podemos ofrecerle a los extranjeros, decir, ustedes van a pagar esto y esto es lo único que tienen que pagar. Eso es para que lo tengan en cuenta. Ok, negocio de renta. ¿Qué información necesito? Primero, aperturar la LLC. ¿Cómo hago para aperturar la LLC? Simple. Necesito un nombre, una dirección en los Estados Unidos. Si no la tiene, tiene dos opciones. PFS les puede prestar la dirección, o nosotros como contadores registrando la compañía se las podemos solicitar temporalmente, o por lo menos por el primer año. Y nombre de los socios, pasaporte y visa. Eso es lo único que necesitamos, y un fee de $600. Es lo único que se necesita. ¿Cuánto dura? Puede estar más o menos entre 3 a 7 días hábiles. Queda registrada, lista para apertura de cuenta bancaria, no necesito ningún tipo de permiso comercial, es relativamente sencillo. Después de que compren la apertura en la LLC, viene inyectarle el capital a la LLC para comprar la propiedad sobre la LLC o el nombre de la LLC. Entonces, ¿qué voy a necesitar yo como contador cuando ustedes aperturen? Creación de la compañía, documentos de compra de la propiedad o contratos de renta si la compañía estuvo rentada, o independientemente que la propiedad esté o no esté rentada, hay que hacer una declaración por ley. Es simplemente indicarles al gobierno de que esa nueva LLC tiene un activo, el cual tiene un costo de X, y para mantenerlo en libros. Eso es lo que quiero que lo tengan claro. Los ingresos de alquiler, los impuestos de seguridad, todo eso son información realmente básica. Adicionalmente, ¿qué gastos puedo deducir? Las comisiones y honorarios de la administración de la propiedad, costos de publicidad si necesitan algún tipo de gastos, la limpieza, el mantenimiento, la reparación, el seguro de la propiedad, lo que ustedes llaman aquí la administración, impuestos de bienes raíces, lo que llaman ustedes aquí el catastro, y gastos de intereses hipotecarios si la propiedad tiene un préstamo. Son totalmente deducibles los intereses. Quiero que lo tengan claro. Si en algún momento hay un depósito de seguridad, se le reembolsó al inquilino, también hay que dejárnoslo saber. Otros gastos como los servicios públicos, los utilities, la jardinería, la basura, y lo que ya mencionaba, gastos de viaje y todos los gastos relacionados que ustedes hayan incurrido en la compra de la propiedad y en la constitución de la sociedad. En pocas palabras, la sociedad, la Limited Liability Company o sociedad de responsabilidad limitada se ha convertido en una poderosa herramienta para los extranjeros, ya sean venezolanos, colombianos, brasileños. Primero, protección. Segundo, disminuir el impuesto de sucesión. Y tercero, que es una herramienta muy importante para disminuir la utilidad en el momento en que ustedes ven. Es muy importante y tengan claro que cuando la propiedad está rentada, ¿cierto?, hay que hacer una declaración anual. Normalmente esa declaración nos da una utilidad muy mínima, por lo tanto no hay que hacer ningún pago a la IRS. Pocas palabras, ¿cuándo ustedes van a pagar impuestos? Cuando vendan la propiedad. ¿Por qué? Rápidamente, las propiedades en Estados Unidos por ley se deprecian en 27 años. En pocas palabras, usted compra un apartamento de $1 millón, lo mantiene por 28 años, ¿correcto? Lo vende en el año 28, en 2 millones. La utilidad suya va a ser 100% los 2 millones. ¿Por qué? Porque por el transcurso de los 28 años la tuvo rentada, pero la propiedad se deprecia. Y adicionalmente, todos los gastos son acumulables. Entonces, es algo para que más o menos lo tengan en claro, que PFS ya con un poco más de tiempo le puede mostrar los diferentes proyectos y nosotros obviamente los apoyamos a ellos en la parte tributaria. Cualquier pregunta, voy a responder preguntas generales, ya si hay preguntas como más directas, con muchísimo gusto los podemos atender nosotros en la siguiente sala. Se tributa ya y también se debe declarar acá en Colombia porque se viene
No, eso es una muy buena pregunta y es algo que todo el mundo me pregunta. Usted como colombiano tiene 100 millones de pesos en la vivienda, ¿cierto? ¿Cómo hago para llevar la plata? Por medio del Banco de la República, un formulario 4, usted lleva esos 100 millones de pesos a su balance personal y lo lleva como una inversión en el extranjero. ¿Qué quiere decir? Que pasó de la vivienda a un banco en el exterior. Sobre esos 100 millones de pesos, ustedes van a mantener que pagar el patrimonio. Ahora, ustedes inyectan esos 100 millones de pesos a la sociedad. Si el apartamento lo compraron en 200, para el gobierno colombiano no le es conveniente, ni siquiera, como estoy buscando la palabra precisa, no le interesa, ¿cierto?, saber cuánto es el avalúo. Independientemente de que usted compre el apartamento en 200.000, si en este momento vale 500, usted siempre va a mantener pagando sobre sus 100 millones de pesos. Acá. En Estados Unidos no se paga sobre patrimonio. ¿Cuándo usted llega a pagar en Estados Unidos? Cuando usted venda esa propiedad y esa propiedad tenga una utilidad. Eso es lo que quiero que lo tengamos. ¿Una otra pregunta? ¿El impuesto de venta es el 15% de esa utilidad? Después del primer año es el 15%. Lo llamamos ganancia rápida, ocasional. Si es antes del primer año es el 20%, después del primer año es el 15%. El 15%. ¿Todo? Perfecto, muchísimas gracias por estar. Sé que es una jornada bastante larga, pero de verdad muchas gracias. Yo puedo renegociar esa propiedad que compro. Tengo un límite de tiempo, la puedo comprar hoy y venderla en 8 días. Usted puede comprarla hoy y venderla el mismo día. Ya no existe la ganancia. Es el impuesto que hablaba del 15%. Eso es lo que llamamos nosotros el impuesto de la utilidad, de la ganancia.